Oh, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Solamente cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando hay poder de Dios sobre nosotros, nosotros podemos ser testigos y no esconder la luz debajo del almud. Cuando tú y yo tenemos la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder anhelar y a poder conquistar reinos en el nombre de Jesús, ciudades, naciones. Pero cuando tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, vamos a querer hablar de ese precioso y dulce Espíritu Santo de Dios. Dice, recibiréis poder. La iglesia debe tener poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿tienes la unción? ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú camines un día en el mundo, un día con el Señor, porque mucha gente camina un día con el Señor, otro día en el mundo, y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios quiere o que tú seas de Él o que tú seas del diablo. No se puede servir a dos señores. Cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, tú vas a querer hablar de Él. Tú vas a querer anunciar las nuevas de salvación. Recuerdo la primera vez que yo iba hace muchos años, hace 27 años, yo iba en un autobús y recuerdo que el Espíritu Santo de Dios me dijo, un día tú predicarás en lugares públicos. Y a mí me dio realmente susto y yo dije, oh sí, amén, porque a todo lo que Él me enviara, yo iré. Así que cuando yo escuché la voz del Espíritu que me dijo, un día tú predicarás en lugares públicos, yo dije amén, solo que de momento me dio un susto, como un temor reverente, ¿cómo yo lo haré? Lo que yo no sabía es que Dios estaba trazando para mí un llamado a poder evangelizar hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo eran mis inicios en el Evangelio y un día de repente voy en un autobús y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, levántate y habla quién soy yo, predica el Evangelio en este autobús. Y yo me levanté en lo sobrenatural, porque yo podía sentirme empoderada en ese momento, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Yo sentía que mis piernas se movían del susto, pero aún así el Espíritu Santo de Dios, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, aleluya. Y recuerdo que el Señor tocó mi boca y pude hablar en ese momento del Evangelio de Jesucristo y empecé a hablar de su amor, de la cruz del Calvario, de todo el amor que Dios ha tenido para la humanidad, pero también empecé a hablar de su venida y empecé a hacer la obra de evangelista, porque tú y yo tenemos que hacer obra de evangelista. Quizás tú me digas, no, porque yo soy un apóstol, no, porque yo soy un maestro de la palabra, no, porque yo soy un profeta, no, porque yo soy un pastor, o posiblemente tú tienes otro llamado, tal vez eres un levita del ministerio de la alabanza, pero yo te digo, eso es para ti, porque Dios está diciéndote en esta hora, levántate y predica la palabra de Dios con valentía, con coraje, con violencia espiritual en el nombre de Jesús. Levántate y haz obra de evangelista en el nombre de Jesús. Ve por las calles, ve por las plazas, ve por un lugar, ve por otro lugar. Quizás tú digas, no, porque ahora hay COVID, hay pandemia, no me permiten entrar ahí. Bueno, el Espíritu Santo te va a llevar a los lugares donde Él quiere que tú estés. No te quedes en tu casa. Ve y habla la palabra, porque la palabra no puede estar presa. La palabra no puede estar presa. Satanás ha querido silenciar a muchos evangelistas en ese tiempo. Satanás ha querido silenciar a muchos pastores en este tiempo. Muchos han cerrado sus iglesias porque no tuvieron la visión para seguir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es el que provee. Muchos tuvieron que cerrar sus iglesias porque pensaban que eran las ovejas que sostenían sus edificios, sus templos, pero no es así. Cuando tú tienes
tienes llenura del Espíritu Santo, tú no estás esperando que una oveja te siembre. Tú sabes que el Dios del cielo, el que proveyó maná en el desierto para el pueblo de Israel, es el Dios que provee. Tú sabes, pastor, que el Dios que proveyó agua y salió de la roca es el Dios que puede hacer brotar otra vez manantiales de agua, ríos en tu congregación, porque muchas iglesias se han secado, porque muchas iglesias, en vez de dejar que la gloria de Dios caiga, en vez de dejar que el Espíritu Santo gobierne los púlpitos, se han llenado de tradiciones, de religiosidad, de Babilonia. Hoy escuchamos a mucha gente celebrando todo lo babilónico, y están preparando muchas cosas, pero el Señor hizo una pausa. ¿Sabes por qué el Señor muchas veces tuvo que hacer cosas que el hombre no esperaba? Y lo estamos viendo en esta temporada, porque el Señor hizo una pausa, porque hay cosas, como dice la palabra de Dios, en la olla había muerte. Por eso Dios ha hecho una pausa con la humanidad. Tú que me escuchas, pastor, tú que has cerrado la iglesia, ábrela, porque Dios te va a demandar. Ábrela, no te preocupes, no se te va a pegar nada. Y si te pega, se te pega el COVID-19, es porque ya Dios permitió, pero también el día que Dios quiere llevarte, te va a llevar ni antes ni después. ¿Por qué tener miedo? Hemos creído, hemos conocido la presencia del Señor. Dice, y vendrá sobre ti, sobre mí, el Espíritu Santo. Qué lindo es hablar en lengua. Soto, robo, quita, lavaso. Hablar en lenguas es precioso. Urrebe, que torobosoa. Es precioso. De hecho, yo amo hablar en lenguas. Al finalizar esta temporada, el final del 2019, yo pasé mucho rato adorando a Dios, y el Espíritu Santo me decía, solo habla en lenguas, solo habla en lenguas. Y empecé adorándolo en lenguas, exaltándolo en lenguas. Y el Espíritu Santo me dijo, este año 2020 vas a viajar poco, y realmente he viajado poco. Solamente tuve el privilegio de ir a compartir la palabra de Dios en Miami, en Nueva York, el cual cuando regresé de Nueva York, el Espíritu Santo me dijo, la pandemia será como un beso comparado con lo que vendrá. Vienen días muy difíciles para la tierra. La gente cree que es una crisis económica. No, viene muchas cosas difíciles para la humanidad, según la palabra de Dios y según lo que tú y yo sabemos a través del Espíritu. Vienen cosas difíciles. El Señor me mostraba hace un tiempo como una pantera, y estaba furiosa, estaba sumamente furiosa, y estaba amarrada con una cadena grande, fuerte, y yo iba pasando cerca de la pantera, y había una mujer a la orilla mía, y ella me decía, mira, profeta, la pantera se va a soltar, mira qué miedo, tiene unas garras enormes. Y yo le decía, no te preocupes, Dios está cuidando de nosotros. Y la pantera se acercó a mí, y solamente le quedó 1 centímetro cerca de mí. Ella me quería destruir. Y cuando yo desperté y Dios me mostró y me dio la revelación muy obvia, ¿qué significa? Satanás no ha sido suelto todavía, y no ha sido soltado lo que se va a soltar en la humanidad. Yo te digo, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, levántate, dobla tus rodillas, clama a Dios, dile, Señor, yo quiero ser lleno, porque hay una pequeña manada, solo una pequeña manada que va a sobrevivir a todo lo que viene, porque el amor de muchos se va a enfriar. Muchos ya están en el mundo, muchos se decepcionaron, muchos no aguantaron este paso, esta prueba, pero Dios está diciéndote a ti, en el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Dile a Dios que te llene, porque sabes, es muy bonito tener al Señor en el corazón, pero cuando tú hablas en lenguas, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, algo sobrenatural va a caer sobre tu vida. Es necesario que la llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros, y esa pantera que yo vi no te va a tocar, y esa pantera de destrucción que quería soltarse, se puede soltar, pero a ti no te tocará. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú te levantas cada mañana a adorar, a exaltar, a reprender las obras del infierno que vienen contra tu familia, contra tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, andas en integridad, andas en santidad. ¿Sabes por qué hay mucha gente tibia en este tiempo? Mucha gente que es tibia
porque no es lleno del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces empiezas a caminar conforme al corazón de Dios, empiezas a anhelar las cosas del Espíritu, empiezan a morir las obras de la carne, los deseos de la carne, y empiezas a caminar conforme al corazón de Dios. Hay mucha gente que todavía está pensando en las obras de la carne, en cómo irá para un lugar, para otro lugar, hacer lo malo, maquina cosas, pensamientos que son desagradables, abominación delante de Dios, porque todavía camina la carne. Sé lleno del Espíritu, dice la palabra de Dios, y seremos testigos como evangelistas, como profetas, como pastores, como apóstoles, como maestros de la palabra. Dios está llamando a un pueblo que sea lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, te postras, adoras a Dios, derramas tu alma delante de la presencia de Dios. No importa si hay muchas lágrimas o pocas lágrimas, pero estás ahí clamando delante del Dios vivo. Y cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, tú puedes poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús, porque ninguna enfermedad se resiste cuando escucha el nombre de Jesús. Cuando escucha el nombre de Jesús. Recuerdo que hace un tiempo había en Costa Rica una temporada donde había mucho dengue y también dengue hemorrágico, el cual lleva a la muerte, el dengue hemorrágico. Y yo llegué a un hospital a evangelizar para la gloria de Dios y había una mujer ahí con dengue. Lo que yo no sabía es que era dengue hemorrágico. Y cuando yo llegué, le dije, quiero orar por ti, ¿me permites orar por ti? Y ella me dijo, oh, sí, claro, ora por mí. Y cuando yo miro sus sábanas, sus colchas estaban totalmente llenas de sangre. Y Satanás me dijo, tienes dengue hemorrágico y te vas a contagiar. Y por un momento en la humanidad me quiso dar temor, porque Satanás infunde temor. ¿Qué ha dicho Satanás a tu oído en estos días? ¿Qué ha dicho Satanás a tu oído? ¿Que te vas a morir? Repréndelo en el nombre de Jesús, porque no te vas a morir hasta el día que Dios diga que te vayas de esta tierra. Te vas a ir en el nombre de Jesús, ni antes ni después. Y oré por esa mujer, porque el Espíritu Santo me dijo, ora por ella. Yo estoy contigo. Y empecé a orar por ella y a declarar en el nombre de Jesús sanidad. Y esa mujer tenía paralizadas las piernas, porque el dengue hemorrágico da parálisis en las piernas. Y esa mujer empezó a mover sus piernas y gritaba, el Espíritu Santo me sanó, el Espíritu Santo me sanó. Y todos los médicos que la oían gritar empezaron a rodear su cama y se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, porque el Espíritu Santo la había sanado. Escúchame bien en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sana, liberta, salva, transforma, pero tú le tienes que decir, lléname. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, si tú todavía no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de tu gloria, de tu presencia, para poder poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanos, para poder hacer obra de evangelista, para hacer la misión pastoral como debo hacerla, para ser un apóstol conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que quería Simón el mago comprar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede ser comprado. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. ¿Obedeces tú? ¿Caminas conforme al corazón tú? Porque solamente a los que obedecemos es dado el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu quién es hijo de Dios. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú lo sabes. Cuando tú caminas en obediencia, en santidad, tú sabes. Cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo es dado para revelarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para abrazarnos, para consolarnos, para amarnos y para que nosotros podamos hablar el testimonio de verdad, de vida de Jesús. Porque cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, nos enamoramos de Jesús. ¿Cómo no vamos a hablar de aquello que amamos? Cada vez que tú amas algo, tú hablas de eso. Si tú tienes un hijo muy amado, tú siempre hablas de tu hijo, de la universidad que se graduó, que esto, que lo otro. Si tú amas mucho a tu esposa, a tu esposo, tú también hablas cosas buenas de tu esposa o de tu esposo. Todo lo que tú amas, tú me lo mencionas. ¿Cómo no vamos a hablar hasta lo último de la tierra de aquello que amamos, que es Jesús, el Señor, el Salvador? Pero recuerda, Satanás va a querer en estos últimos tiempos paralizarte
paralizar tu vida, tu ministerio. Ten cuidado y sé lleno del Espíritu Santo. Si habías estado un poco tibio, si habías estado paralizado de miedo, el Espíritu Santo en esta hora te liberta por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Hace un tiempo yo estuve predicando en Suiza y en Italia, y cuando yo regresé de esa nación, Satanás me envió un espíritu inmundo porque estaba reclamándome que yo había ido a predicar en una nación donde había ido a arrancar y a desarraigar lo que el Espíritu Santo me había dicho. Y pasé 15 días en luchas y Satanás todos los días me decía: hoy te vas a morir, hoy te vas a morir. Y yo guerreaba, yo no tenía tanta fuerza, pero oraba y oraba. Y recuerdo que durante muchos días le dije: Espíritu Santo, revélate a mi vida, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Porque el miedo paraliza. Y había un temor en mi corazón para morir. Y había un miedo en mi corazón porque era una administración del mundo de tinieblas, de alto peso, de alto rango. Porque hay demonios de bajo y de alto rango. Si tú has peleado con demonios de alto calibre, tú me vas a entender lo que yo estoy hablando. Y había un demonio de alto calibre golpeándome, lastimando mi corazón, mi mente. Y un día le dije: por favor, Señor, por favor, hoy es el día que tú vas a revelar a mi vida qué es lo que sucede. Porque si yo siempre he sido una mujer alegre, a mí me gusta cantar, danzar, dar gritos de júbilo, esa soy yo, porque a mí me gusta adorar al Señor con libertad, tal vez escandalosa, pero a mí me gusta así porque Dios me hizo así, así me llamó, para exaltarlo con todo mi corazón. Yo levanto las manos, de repente me pego una danza, de repente me doy un grito de júbilo, porque Él es mi amado, Él es mi Dios y así me hizo Él. Y recuerdo que escuché la voz de Dios y me dijo: someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá, como dice la palabra. Y me dijo: tú estás sometida a mí. Y me dijo, siguió hablando conmigo y me dijo: ve a la habitación y dile a Satanás que a ti no te da miedo morirte, pero que tú no te vas a morir. Y llegué a mi habitación y le dije: escúchame bien, Satanás. A mí no me da miedo morirme, pero yo no me voy a morir. En el tiempo de Dios voy a dormir con el Señor, como dice la palabra, porque la palabra de Dios dice: y dormiremos con Él, no moriremos. Van a morir los que no quieren aceptar a Jesús o los que no aceptan a Jesús antes del rapto, como dice la palabra, irán al infierno. Pero tú y yo, si aceptamos a Jesús, no moriremos, viviremos con Él eternamente para su gloria, adorándolo por la eternidad. Y ahí le dije: escúchame bien, no me da miedo, no me intimidas. Y cuando yo lo confronté y le dije: no me da miedo morirme, irme de esta tierra, pero todavía, escúchame bien, todavía no me voy a ir, porque Dios me tiene en esta tierra para un propósito específico. Y cuando yo escuché un ruido, sopló algo y se fue. Un ruido. El espíritu inmundo que estaba trayendo una tristeza, un manto de luto, se fue. Porque qué hermoso es cuando tenemos al Espíritu Santo y Él nos revela y Él nos dice: haz esto al otro. Pero la iglesia muchas veces, algunos han perdido la comunión con Dios y no le preguntan al Señor, no le preguntan absolutamente nada. Se levantan como si el Espíritu Santo no existiera. Se ponen la ropa que quieren, hablan lo que quieren, comen lo que quieren, hacen lo que quieren. Y Dios está diciéndote a ti en el nombre de Jesús: sé lleno, sé lleno. Cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, tu vida te va a cambiar, la salud te va a cambiar, porque vas a escuchar la voz de Dios y te va a decir qué comas y qué no comas. Hasta eso Dios tiene el control, porque recuerda, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú no puedes comer lo que quieres comer. El Espíritu Santo te va a decir, te va a instruir. Él te va a decir, incluso si tú tienes que acostarte temprano en estos días para que descanses, para que tu cuerpo descanse, el Espíritu Santo te lo va a decir. Recuerda, hay una gran cosecha todavía que recoger. Ve allá afuera, como el Espíritu Santo te diga, por teléfono, por alguna red social, a sobra de evangelista.
porque el Espíritu Santo te ha equipado, te está llenando ahora. Si tú no hablas en lenguas, dile: Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero. Durante mucho tiempo Satanás es un mentiroso. Le dice a las personas: ¿sabe que no importa que tú no hables en lenguas? No. Cuando tú hablas en lenguas, hablas misterios con Dios. Y si tú todavía no hablas en lenguas, dile al Señor que quieres hablar en lenguas. No es lo mismo vivir un evangelio sin hablar en lenguas que hablando en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas, hablas misterios con Dios. ¿A quien no le gusta hablar misterios, secretos con Dios? Porque durante muchos años he oído a personas que dicen: esto no es tan importante para la salvación, hablen lenguas o no hablen lenguas. Yo no estoy hablando de salvación, la salvación es aparte. Yo digo las lenguas. Es necesario hablar en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas, hablas misterios con Dios. Y aunque Satanás estuviera melodiando, un demonio ahí estuviera melodiando, no va a entender que tú hablas con Dios. Son secretos con Dios. Todos queremos hablar secretos con Dios. Cuando tú hablas Ramakata, Ramakanda, Lamasoa, y Ramahanda, Livikita, Ramahanda, Lamasoa, Urramasoa. Satanás no se da cuenta que tú estás hablando con Dios. Por eso es necesario, yo te motivo, pídele a Dios la lengua si tú no hablas. Ahí donde tú estás, que el poder de Dios caiga sobre ti. Ahí si estás enfermo, en el nombre de Jesús recibe sanidad. Si tu situación es financiera, recibe el dinero que necesitas para hacer la obra de Dios, para hacer lo que tú necesitas en estos días. Recibe sanidad física. No busques al psicólogo. Tírate de cabeza, tírate de rodillas, tírate de nariz en el piso y dile: Dios, sáname emocionalmente. Y el Espíritu de Dios te va a sanar en el nombre de Jesús emocionalmente. No gastes dinero en el psicólogo, en el psiquiatra. El poderoso Israel es el que toma el control de tu mente, tus emociones. Todo tu ser tiene que ir cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. Cualquier tipo de milagro que tú necesitas, camina en obediencia al Espíritu Santo y vas a ver cumplido el milagro que tú estás necesitando. Tírate ahí al piso y dile: Dios, lléname de tu espíritu. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te permitimos a ti en los púlpitos moverte con libertad, y muchas veces los púlpitos los ha tomado el hombre, hablar lo que quiere hablar, pero no ha dejado al Espíritu Santo hablar. Cuántas veces los profetas fueron callados en las iglesias y no han dejado hablar a los profetas. Por eso Dios tuvo que hacer una pausa. Por eso Dios ha permitido este tiempo, para que los pastores pongan las barbas en remojo. Porque cuántas veces, pastor, callaste al profeta. ¿Cuántas veces, pastor, callaste la palabra profética y por ende callaste al Espíritu Santo? Porque no quisiste oír lo que Dios tenía que hablar a través del profeta. Pídele perdón a Dios, pastor, si tú lo hiciste. Pídele perdón a Dios, porque cada vez que tú callaste a un profeta, uno que era el vocero de Dios, callaste al Espíritu Santo. Callaste al Espíritu Santo. Así que si fue ese tu caso, pídele perdón a Dios, porque el profeta es dado para corregir, para consolar, para redarguir. Y el profeta es mandado por Dios a hablar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Y tú, pastor, que has impedido, que en otro tiempo callaste al profeta, tienes que arrepentirte. Porque hay sequía en tu congregación. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que el pueblo sin profecía se desenfrena. Y aunque la palabra de Dios es la profecía más segura, también Dios dejó a los profetas para que dijeran: así dice el Señor. Y yo te digo, pastor, si tú me estás escuchando, cualquiera que seas tú, quien quiera que seas, en cualquier lugar de este globo terráqueo, si tú le estorbaste al Espíritu Santo, arrepiéntete, porque vendrá sequía a la congregación donde tú pastoreas si tú no te arrepientes, porque preferías escuchar al hombre que al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo muchas veces va a incomodar a través de un profeta. Para eso es dado el Espíritu Santo, para hablar como el atalaya. En el nombre de Jesús, llénate.
llénate en esta hora. Rababababa, hay un fuego aquí, hay un fuego aquí, hay un fuego ahí donde tú estás, tú que le estás diciendo al Señor que quieres ser lleno, que quieres ser lleno, sé lleno, sé lleno. Urra, recibe tu milagro. Urra, oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rabba, yo puedo ver en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está ahora sanando. Urra, baso, está sanando ahora. Ita, Rabba, Kanda, Lavaso, un problema del corazón ahora en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Oh, recibe la sanidad en el nombre de Jesús de un problema en la espalda. Ahora una columna ahí torcida. Ahora Dios la endereza por el poder de la palabra. Y Rama, que yo puedo ver gente que tiene problemas en sus ojos ahora mismo. Rama, que robo coto, robo quinta, la masaya. Ahora mismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo sanando. El Espíritu Santo sanando ahora. Y Rabaso, Ramajanda. Hay personas que van a recibir el don de lenguas ahora. Rama, que recibe ahí, recibe, insiste, anhela, apasionate por hablar en lenguas, por anhelarlo. Urrebequeto roboso. No seas un cristiano pacífico, no seas un cristiano del común denominador, sé un cristiano lleno, 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 lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.